Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y el tema que les vamos a explicar es el modelo estructural de Salvador Minuchin. Orígenes. Fue creado por el médico psiquiatra Salvador Minuchin, quien a partir de sus prácticas clínicas y de su contacto con las propuestas de la terapia sistémica, comenzó a trabajar formas novedosas de abordar los problemas de salud mental. Su trabajo lo desarrolló en Child Guidance Clinic de Filadelfia, en Estados Unidos. Su postura representa una perspectiva optimista acerca del cambio en la estructura familiar. Trabajó de la mano de Jay Haley, Jorge Colapinto, Braulio Montalvo, Harry Aponte y Berenice Rosman. Juntos desarrollaron programas de entrenamiento para terapeutas en donde resaltaban tres aspectos importantes: en la supervisión en vivo, en las experiencias directas y en el uso de videograbaciones. Todo esto con la finalidad de aprender y aplicar las técnicas de la terapia estructural. Salvador define a la familia como un sistema que está en constante movimiento, en donde cada acción de uno de ellos afecta a los restantes, en la cual también se deben cumplir dos objetivos: uno interno que se refiere a la protección psicosocial y uno externo que se refiere a la acomodación y a la transmisión de una cultura. Y a su vez imprime a sus miembros sentido de identidad y sentido de separación. El sistema familiar se expresa a través de pautas transaccionales, que son los modos de actuar, con quién, dónde y cuándo relacionarse, y con las construcciones acerca de la realidad, el cual tiene una repercusión directa en la forma en que la familia se relaciona. Salvador refiere tres aspectos importantes. En el primero nos dice que la vida mental del individuo no es exclusivo de un proceso interno, sino que también va de la mano de la interacción con su contexto. Otro punto es que las modificaciones de una estructura familiar contribuyen a cambios de la conducta y procesos mentales de cada uno de ellos. Y por último refiere que el terapeuta debe incluir su conducta dentro del mismo contexto, que es el sistema terapéutico, debido a que no solo debe centrarse en la interacción de ese grupo de personas, sino que además debe comprender los cambios, explorar el pasado e indagar en esos procesos que configuran la situación actual. Estructura familiar. La búsqueda de la conexión entre síntoma y sistema nos lleva a observar la estructura familiar, que esta es el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia. El sistema familiar se expresa a través de pautas transicionales cuyo funcionamiento se da con base en reglas acerca de quiénes son los que actúan, con quién y de qué forma. Cuando se da una desviación respecto al nivel de tolerancia del sistema, es decir, cuando se sobrepasan los índices de equilibrio familiar, es cuando pueden presentarse como los síntomas. Es aquí donde el terapeuta tiene como que interrogar, ¿no? Como cuáles son las interacciones que se dan dentro de una estructura específica que llevaron a una desviación tal en la que el síntoma es necesario como un mecanismo regulatorio para que se mantenga la estabilidad familiar. Bueno, la familia se adapta a circunstancias cambiantes. Experimenta este estrés, ya sea provocado por el contexto o de los mismos miembros de la familia o por efectos derivados de procesos transicionales por los que se están pasando. Cuando sienten esta necesidad de adaptación, la familia debe de
contar con una gama de pautas transicionales, alternativas o con flexibilidad para movilizarlas de tal manera que pueda cambiar de acuerdo a las demandas externas o internas, ya que cuando la familia no cuenta con los elementos para el cambio y la adaptación, puede desarrollar mecanismos homeostáticos para contrarrestar las dificultades para aceptar como los cambios. Entre estos mecanismos, pues podrían surgir síntomas diversos que adquieren una función en los sistemas y se conectan con estructuras familiares específicas. Es decir, el terapeuta pues se centra en ver cuál es la dificultad, cuál es el problema familiar, y la familia tiene que estar como de acuerdo a este proceso en el que se hará el cambio de la adaptación, no a algo diferente, que es pues quitar esas dificultades o ese problema que hay dentro de la familia, para que exista como un sistema con una mayor como flexibilidad dentro de la familia. Elementos que permiten evaluar la estructura familiar. En este apartado, el autor propone el cambio en el sistema familiar para establecer un funcionamiento adecuado. Para esto necesitamos, primero que nada, conocer la estructura familiar. Y los elementos son, número 1, subsistemas. Entre los subsistemas que encontramos en una familia se hallan el conyugal, el parental, el fraterno, el individual, entre otros. El autor decía que lo adecuado o no adecuado de esta estructura tiene que ver con la flexibilidad y los acuerdos, las jerarquías y los límites y el lugar que cada uno tenga en la familia. Número 2, los límites. Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los límites deben de ser claros y todos deben de estar de acuerdo con ellos. En este apartado también habla del excesivo aglutinamiento y lo que provoca. Aglutinamiento es como mucha unión y provoca abandono de la autonomía, poca diferenciación entre los miembros, dificultad para la exploración y dominio independiente del problema. La conducta de un miembro repercute intensamente sobre otros. La familia aglutinada responde a cada variación con excesiva rapidez e intensidad. Excesivo desligamiento. El desligamiento es la separación, y esto provoca desproporcionado sentido de independencia, pocos sentimientos de lealtad y de pertenencia, poca disposición para recibir ayuda. La familia desligada tiende a no responder cuando es necesario. Número 3. Jerarquías. Posiciones que ocupan distintos miembros de la familia con relación al ordenamiento jerárquico dentro del sistema. Esto puede ser como la mamá o los abuelos, que son los que tienen como el mando en la familia. Número 4. Alianzas. Afinidad positiva entre dos unidades de un sistema. Número 5. Coaliciones. Coaliciones cuando una alianza se sitúa en oposición a otro sistema. Generalmente oculta e involucra a personas de distintas generaciones aliadas con un tercero. Esto explica como, por ejemplo, el nieto hace algo que el abuelo no está de acuerdo. Entonces, aquí habla de la coalición, porque no pueden tener como el mismo pensamiento, y esto involucra algún problema o alguna oposición, por así decirlo. Diagnóstico estructural. Aquí hablaba de que el terapeuta observa la estructura familiar y se asocia con ella, o sea, se hace como parte. Esto implica un doble proceso de unión y de acomodamiento, a la vez que actúa para la reestructuración familiar. Desde esta perspectiva, el autor dice que la fase inicial de la terapia estructural sería, número 1, la elaboración de un diagnóstico estructural. Número 2, redefinir el problema o la queja que la familia presenta. Número 3, conectar la unidad familiar global y el síntoma. Número 4, evaluar la disposición al cambio. Número 5, integrar esta evaluación en la redefinición del problema y la fijación de metas.
Esto quiere decir que mientras todos estén de acuerdo con el problema y con a lo que quieren llegar, se empieza a trabajar. Número 6. Determinar las metas del tratamiento junto con la familia para acordar sobre los resultados esperados. Y número 7. Seleccionar las unidades de tratamiento y la planificación preliminar de las etapas terapéuticas, como a cuánto tiempo van a trabajar, cómo, por cuántas personas, todos juntos, individualmente, etc. Aquí también habla, para llevar a cabo un diagnóstico estructural, el terapeuta debería tomar en cuenta o debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Los elementos de la estructura familiar, pautas transaccionales repetitivas, proceso de desarrollo a través del ciclo vital de la familia, construcciones acerca de la realidad, conexión del síntoma con el sistema, relación con los contextos y con lo que interactúan la familia. Otra parte importante que habla son los componentes del diagnóstico estructural y se obtienen de los datos de la familia y los antecedentes relacionados con el problema, desde cuándo empezó, por qué, quién, cómo, datos de la conducta dirigida, datos de la conducta espontánea, datos derivados a la observación de la geografía familiar con el familiograma, datos de la respuesta de la familia en los intentos de coparticipación y de cambios de terapeuta. O sea, si ya habían ocurrido alguna vez con algún terapeuta, ¿por qué decidieron descartar y cambiar? Otro punto dice que es la evaluación, que se concentra además en las siguientes áreas, que evalúa la flexibilidad del sistema y su capacidad de elaboración y reestructuración, que examina la resonancia del sistema familiar, su sensibilidad ante las acciones individuales. Analiza el contexto de la vida de la familia y analiza las fuentes de apoyo y estrés de la ecología familiar. Examina el estadio de desarrollo de la familia y su rendimiento en las tareas apropiadas a este. Explora las formas en que los síntomas del paciente son identificadas, son útiles para el mantenimiento de la pauta de la familia, se representa a través de mapas familiares, incluye el modo en que la familia responde al terapeuta, se modifica constantemente a medida de que la familia va asimilando el terapeuta y se van acomodando y se reestructura las intervenciones reestructurales. El terapeuta da su diagnóstico y ahí en ese momento se vuelven inseparables. El proceso terapéutico implica que el terapeuta atienda a los modos en que los miembros de la familia experimentan la realidad, la forma en que se relacionan entre sí y con él. La tarea del terapeuta es guiar durante la entrevista de manera que las conductas peculiares de los miembros se comprendan como respuestas sensibles a tensiones existentes en la familia global. Es decir, se observa la conducta en contexto y durante el proceso el terapeuta asocia a la familia en una posición de liderazgo, se plantea diversas interrogantes, elige entre opción que tiene frente a sí, responde a los acontecimientos que se producen en la sesión, realiza observaciones de interacción familiar, evalúa la estructura de la familia y explora, representa las interacciones por medio de los mapas familiares, elabora hipótesis acerca de las cuales son pautas operativas y cuáles no, desarrolla objetivos terapéuticos basados en su evaluación, crea circunstancias que permitan transformar de esta estructura, genera cambio en el conjunto de expectativas que gobierna
la conducta de sus miembros, organiza con su presencia a la familia en relación con él, se considera como un miembro actuante y recreativo en relación con el sistema terapéutico, explora las estructuras y situaciones de posible flexibilidad y cambio, diseña estrategias de intervención, comienza señalando los límites y pautas transaccionales, introduce estrategias experimentales como tareas planificadas, interacción para indagar aspectos significativos de la estructura familiar, activa secuencias de conducta nuevas o resalta otras ya existentes para promover un cambio. El cambio se produce a través del doble proceso de asociación con la familia y de su estructuración en forma planificada para poder así modificar pautas disfuncionales. Una de las metas del tratamiento es redefinir el significado del síntoma, cuál es el problema referido, amplificando el contexto en el que ocurre y estableciendo una relación funcional entre síntoma y sistema. Se investiga cuáles son las conductas que mantienen y refuerzan la conducta del problema, las cuales son desplazar el foco del individuo al grupo familiar, hacerlo de manera que el desplazamiento plantee al terapeuta y a la familia un problema solucionable y poner el nuevo problema bajo una luz comprensible y benigna. El terapeuta lo que hace o su función es transmitir la información para poder ayudar con la estructura y el desafío familiar. Este desafío es la cuestión directa a la definición de la familia que tiene como problema. Técnicas de la terapia estructural. Las técnicas estructurales llevan a reorganizar a la familia mediante el cuestionamiento de su organización, es decir, su finalidad es conducir el proceso terapéutico a la búsqueda de nuevas pautas. Están agrupadas en 3 categorías: reencuadre, que es el cuestionamiento del síntoma; la reconstrucción, que es el cuestionamiento de la estructura; la construcción, que es el cuestionamiento de la realidad familiar. La técnica es la vía para alcanzar el cambio. La terapia estructural muestra la posibilidad de sistematización al evaluar y planificar los pasos para generar cambios. Toma en cuenta el marco epistemológico del terapeuta, la evaluación que hace de la relación con la familia y la posición que el terapeuta y familia asumen en el sistema terapéutico total. Es importante el planteamiento de la hipótesis y objetivos terapéuticos. En el proceso de planificación, Munich y Fishman señalan que solo en el proceso de coparticipar con una familia, sondear sus interacciones y vivenciar la estructura que lo gobierna, alcanzarán a conocer su modalidad de interacción. Las hipótesis iniciales que se pudieran hacer tendrán que someterse a prueba en la coparticipación y acaso muy pronto se las deba a desechar por otras. Una hipótesis inicial puede ser invaluable instrumento para el terapeuta. En 1975, Munich dejó de ser director de la Philadelphia Child para continuar con la investigación y el tratamiento de familias en las que algunos de los miembros tenían enfermedades psicomáticas. En 1981 fundó el Center for the Family, donde actualmente se llevan a cabo programas de atención terapéutica, de investigación y de entrenamiento a terapeutas. Munich ha empleado sus propuestas de los escenarios terapéuticos a la comprensión y acción en escenarios comunitarios institucionales.
Cabe señalar que en la actualidad, después de la evolución de la terapia sistemática y de los modelos de terapia postmoderna, Minuchin continúa discutiendo las distintas aplicaciones de sus propuestas. Minuchin ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de la terapia sistemática en México. Durante los primeros años de la década de los 80, participó en programas de formación que empezaban a desarrollarse en esa época en la Ciudad de México. Colaboró en varias ocasiones con el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, donde impartió varios seminarios y talleres de entrenamiento en el modelo de terapia estructural. Su trabajo con familias mexicanas ha sido fuente de aprendizaje para muchas generaciones de terapeutas. Minuchin ha sido invitado a congresos y eventos académicos en México, donde en el año 2002 recibió un homenaje por sus 50 años de terapeuta. Objetivos terapéuticos. Número 1. La reconstructuración, que incluye fijación de fronteras, desequilibramiento y complementariedad. En la fijación de fronteras son definir los límites, tenerlos claros entre los distintos subtemas y delimitar subsistemas conyugales y parentales. En el desequilibramiento es delimitar jerarquías en cuanto al manejo de los niños. En la complementariedad es cuadrar conductas individuales como parte del contexto más amplio. Número 2. El reencuadre, que incluye foco, intensidad y escenificación. Número 3. Construcción de la realidad. Poner relieve en las construcciones acerca de la realidad que existen en los miembros de la familia.